La millonaria llora al ver al niño autista caminar de nuevo con la ayuda de la niñera sorprendente. En un rayo de sol que iluminaba el Parque del Retiro, doña Elsa estaba sentada en su silla de ruedas, atrapada entre el murmullo de risas infantiles y el suave susurro de las hojas. Su vida, antes llena de lujo y poder, había quedado reducida a un dolor insoportable tras su derrame cerebral. Miraba a los niños jugar, y una opresión en su pecho crecía. Anhelaba esa libertad que le fue robada. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza tan profunda que cualquiera podría haber llorado al verla. Justo cuando su mente se hundía en la oscuridad del desánimo, un rayo de luz cruzó su camino. Era David, un niño de la calle, con una sonrisa tan brillante que parecía iluminar todo a su alrededor. Se acercó, inyectando un poco de curiosidad en el corazón marchito de Elsa. Al extender su pequeña mano y decir: «Toma mi mano y camina de nuevo», algo chispeante encendió en la mente. «¡Oh, es real!». Pero para Elsa, todo lo que importaba era la chispa que revivía su alma. Con el apoyo de David, empezó su viaje de fisioterapia, un arduo proceso lleno de esfuerzo y lágrimas, donde cada pequeño avance significaba un gran triunfo. La determinación en sus ojos no solo provocó que sus piernas comenzaran a responder, sino que también despertó en ella el deseo de ser más que una millonaria atrapada en su dolor. Quería adoptar a David. Solo un pensamiento la mantenía firme: protegerlo de su oscuro pasado, donde la soledad y el abandono eran los únicos compañeros de su vida. Pero no todos eran aliados. Marcelo y Luciana, sus hijos, estallaron en furia. Veían esta decisión como una señal de decadencia mental. «¡Has enloquecido, madre!», gritaba Luciana, quien no iba a permitir que esta locura comprometiera su herencia. Los días estaban llenos de tensión, y mientras Elsa trataba de mantener su enfoque en su nuevo sueño, un abogado llegó a la puerta de su mansión. Con él, David no era un desconocido, era hijo de Sida, una antigua cocinera que había servido a Elsa en tiempos de bonanza. Abandonado en la calle, la lucha interna de David entre el amor que sentía por su abuela y el dolor de su abandono se intensificaba. ¿Podría superar el peso de su pasado? En una noche oscura, Elsa tuvo un sueño: crear el instituto Manos que Caminan, un refugio para niños como David, donde podrían encontrar apoyo y fuerza. Pero con la tormenta judicial a la vista, todas las esperanzas de Elsa estaban a punto de ser puestas a prueba. ¿Podría resistir la marea de oposición y los secretos familiares que estaban por salir a la luz? En el aire flotaba una pregunta inquietante: ¿podría el amor ser más fuerte que los lazos de sangre? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de... Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esto. ¡Comunidad! Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en la mansión era palpable. Elsa miraba por la ventana, su corazón latiendo con fuerza. La idea de adoptar a David la llenaba de alegría. Pero las amenazas de sus hijos resonaban en su cabeza. «Implícate más con ellos», decía una voz interna. «¿No son tus hijos?». Pero lo que más la perturbaba era el recuerdo de David en el parque, su risa pura y su mano pequeña abrazándola de ella. De repente, el timbre sonó. Elsa se sobresaltó, con un nudo en la garganta. Se levantó de la silla de ruedas, ansiosa.
No estaba segura de si podría sostenerse, pero la esperanza la impulsaba. Era su abogado, con una expresión grave en el rostro. «Doña Elsa, tenemos un problema», dijo, su voz temblando. «Sida, la madre de David, ha solicitado la custodia debido a su abandono. Un frío barrido recorrió su columna». «¿Sida? ¿La cocinera?», preguntó, aún sin poder procesar la gravedad de la situación. «Sí, parece que estuvo buscando a David durante años. Ha encontrado sus rastros y está decidida a recuperarlo». La ira y el miedo se entremezclaron en su pecho. Justo cuando pensaba que las cosas tomaban un rumbo positivo, la sombra de su pasado caía sobre ella. Pero no había tiempo para llorar. Elsa urgió a su abogado. «Debemos actuar rápido. No permitiré que David vuelva a esa vida miserable». «Elsa, debes entender que Sida tiene derechos», respondió él con cautela. «Hay que prepararse para una batalla legal. Ella no solo busca a su hijo, sino que también puede abrir antiguas heridas de la familia». Justo en ese instante, sus hijos entraron, visiblemente alterados. Marcelo el mayor gritó: «Estás cometiendo un grave error. David es un inconveniente. Deberías enfocarte en tu salud, no en un niño que ni siquiera conoce su lugar en el mundo». «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente», una voz resonó en la entrada. Los tres se giraron, boquiabiertos. Era Sida. Con una mirada feroz, tomó un paso adelante, mostrando que no estaba dispuesta a rendirse. «Soy su madre», declaró, «y no voy a dejar que lo alejen de mí otra vez». La atmósfera se volvió electrizante. Elsa sintió cómo su mundo se desmoronaba. «¿Tú? ¿Tú eres realmente su madre?», preguntó con incredulidad, mientras su mente corría a toda velocidad. Las miradas de Marcelo y Luciana se volvieron instintivamente a ella, llenas de dudas. «Siempre estuve aquí, Elsa», dijo Sida, su voz dura como el acero. «Tú solo lo ves como un niño. Yo veo a mi hijo y haré lo que sea necesario para recuperarlo». En ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero a la vez volaron a los aires. La revelación de Sida no era solo un golpe a su esperanza, era un eco enterrado de secretos antiguos que amenazaban. «¿Cómo pudo mantenerlo en secreto?», comentaban unos. «Esto no podría ser una coincidencia», susurraban otros. Elsa sintió cómo se desvanecía el aire en la sala. Enfrentada a la madre biológica y sus propios hijos que estaban en contra, se preguntó en silencio: «¿Quién soy realmente en todo esto?». La retina de Elsa se llenó de lágrimas, pero en su interior una chispa de coraje comenzó a brillar. El amor por David la llevaría a luchar, aunque los secretos que resurgían la empujaban hacia un abismo desconocido. Ella sabía que debía averiguar la verdad, pero el costo podría ser devastador. Mientras sus pensamientos se agolpaban, Sida sonrió con una elegancia perturbadora. «El verdadero choque apenas comienza», dijo, y la atmósfera se volvió aún más densa. Quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Podría Elsa soportar el peso de las revelaciones que estaban por venir? La atmósfera en la mansión se volvió tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Elsa sintió como el peso de los secretos la aprisionaba. La mirada desafiante de Sida la atravesó como una flecha. «Siempre estuve aquí», repitió en su mente, mientras cada palabra resonaba como un eco ominoso. «Estás mintiendo», casi gritó Luciana, su voz vibrando en la sala.
No puedes aparecer de la nada y reclamarlo. La indignación de sus hijos era palpable. Marcelo, con su enojo burbujeando como una olla a punto de hervir, dio un paso adelante, mostrando su rechazo. Sida no se inmutó. David es mi hijo, lo perdí y jamás descansaré hasta recuperarlo. La calma de la madre biológica contrastaba violentamente con la tormenta en la sala. Elsa, con el corazón palpitante, pero justo cuando creía que la situación no podía empeorar, unas voces ahogadas interrumpieron la escena. ¡Madre, mira!, gritó un nuevo personaje, una joven que irrumpió en la habitación con un aire de desespero. Llevaba en su brazo una carpeta desgastada y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. ¿Quién eres tú?, preguntó Elsa, sorprendida. Soy Valeria, la hermana de David. Un murmullo recorrió la habitación. Sida nunca te lo dijo, pero David tiene una hermana y somos gemelos. Las palabras de Valeria cayeron como una bomba en medio del caos. Elsa sintió que el aire desaparecía. ¡Gemelos! ¿Cómo podía ser? Se giró hacia Sida, que ahora parecía tambalearse, y con la voz entrecortada, Luciana exclamó: ¿Estás bromeando? ¡Es la verdad!, insistió Valeria, su voz resonando en un grito desgarrador. Nacimos juntos, pero ella me dejó en el orfanato. Nunca me buscó, hasta que me enteré de que David estaba a ti con ustedes. La revelación transformó la sala en un volcán. Elsa sintió que un torrente de emociones le embargaba el corazón. Sida, frente a su hija, apenas podía sostener la mirada. La rabia de los hermanos por el abandono golpeaba como un rayo. ¿Por qué no me dijiste?, se preguntó Valeria, sus ojos brillando de dolor. Yo, titubeó Sida, pero sus palabras se perdieron en el aire pesado. Marcelo se cruzó de brazos y lanzó una mirada de desdén hacia Elsa. ¿Y ahora qué? ¿Esta chica está aquí para reclamar su parte de la fortuna? No se trata de dinero, gritó Valeria. Se trata de familia. La sala se llenó de murmullos. Todo el mundo observaba, con la confusión y la incredulidad en sus rostros. Elsa sintió que todo se desmoronaba. La lucha por David ya no era solo un conflicto entre ella y Sida. Se convirtió en un duelo entre la madre biológica y una hermana que deseaba recuperar lo que le había sido robado. Cada conflicto, cada grito, cada dolor que resonaba en el silencio hacían eco en su propio corazón. Tu legado no debería basarse en secretos, dijo con firmeza Valeria. Yo también quiero conocer a mi hermano. No quiero quedarme en la sombra de su vida. Las palabras de Valeria resonaron en Elsa, llevándola al abismo de la duda. Una familia dividida, secretos enterrados resurgiendo. Todo lo que había creído hasta ese momento tambaleaba en una cuerda floja. ¿Qué has hecho, Sida?, murmuró Elsa, mientras la mirada de todos se centraba en la madre y la hija. Con el futuro de David oscilando como un péndulo en la oscuridad, el frío envolvía la habitación y en ese silencio inquietante quedó una pregunta. ¿Qué pasaría si el amor por David resultara ser una trampa en medio de un laberinto de traiciones y secretos? Esa noche, todos los corazones estaban listos para estallar, mientras el destino de David pendía de un hilo, expuesto a un juego de poder que apenas comenzaba. La atmósfera en la mansión se volvió tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Elsa sentía como el pe. La mirada desafiante de Sida la atravesó como una flecha. Siempre estuve aquí, repitió en su mente, mientras cada palabra resonaba como un eco ominoso. Estás mintiendo, casi gritó Luciana.
su voz vibrando en la sala. No puedes aparecer de la nada y reclamarlo. La indignación de sus hijos era palpable. Marcelo, con su enojo burbujeando como una olla a punto de hervir, dio un paso adelante, mostrando su rechazo. Sida no se inmutó. David es mi hijo. Lo perdí y jamás descansaré hasta recuperarlo. La calma de la madre biológica contrastaba violentamente con la tormenta en la sala. Elsa, con el corazón palpitante, sintió que los cimientos de su decisión comenzaban a tambalearse. El tiempo parecía detenerse. La tensión crecía, expandiéndose y llenando cada rincón. Pero justo cuando creía que la situación no podía empeorar, unas voces ahogadas interrumpieron la escena. ¡Madre! ¡Mira!, gritó un nuevo personaje, una joven que irrumpió en la habitación con un aire de desespero. Llevaba en su brazo una carpeta desgastada, y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y determinación. ¿Quién eres tú?, preguntó Elsa sorprendida. «Soy Valeria, la hermana de David». Un murmullo recorrió la habitación. «Sida nunca te lo dijo, pero David tiene una hermana y somos gemelos». Las palabras de Valeria cayeron como una bomba en medio del caos. Elsa sintió que el aire desaparecía. ¡Gemelos! ¿Cómo podía ser? Se giró hacia Sida, que ahora parecía tambalearse, y con la voz entrecortada, Luciana exclamó: «¿Estás bromeando?» «Es la verdad», insistió Valeria, su voz resonando en un grito desgarrador. «Nacimos juntos, pero ella me dejó en el orfanato. Nunca me buscó, hasta que me enteré de que David estaba aquí con ustedes». La revelación transformó la sala en un volcán. Elsa sintió que un torrente de emociones le embargaba el corazón. Sida, frente a su hija, apenas podía sostener la mirada. La rabia de los hermanos por el abandono golpeaba como un rayo. «¿Por qué no me dijiste?», se preguntó Valeria, sus ojos brillando de dolor. «Yo», titubeó Sida, pero sus palabras se perdieron en el aire pesado. Marcelo se cruzó de brazos y lanzó una mirada de desdén hacia Elsa. «¿Y ahora qué? ¿Esta chica está aquí para reclamar su parte de la fortuna?» «No se trata de dinero», gritó Valeria. «Se trata de familia». La sala se llenó de murmullos. Todo el mundo observaba, con la confusión y la incredulidad en sus rostros. Elsa sintió que todo se desmoronaba. La lucha por David ya no era solo un conflicto entre ella y Sida. Se convirtió en un duelo entre la madre biológica y una hermana que deseaba recuperar lo que le había sido robado. Cada conflicto, cada grito, cada dolor que resonaba en el silencio hacían eco en su propio corazón. «Tu legado no debería basarse en secretos», dijo con firmeza Valeria. «Yo también quiero conocer a mi hermano. No quiero quedarme en la sombra de su vida». Las palabras de Valeria resonaron en Elsa, llevándola al abismo de la Buda. Una familia dividida, secretos enterrados resurgiendo. Todo lo que había creído hasta ese momento tambaleaba en una cuerda floja. «¿Qué has hecho, Sida?», murmuró Elsa, mientras la mirada de todos se centraba en la madre y la hija, con el futuro de David oscilando como un péndulo en la oscuridad. Pero en ese instante crítico, un estruendo hizo temblar las paredes de la mansión. La puerta principal se abrió de golpe y una figura inesperada apareció, envuelta en una chaqueta oscura y con un aire amenazante. Se trataba de un hombre con el rostro en sombras, pero la intensidad de sus ojos era capaz de cortar el aire. «¡Sida!», gritó, su voz reverberando en la sala. «¡Es hora de que pagues!». Elsa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está pasando?», murmuró, consciente de que un nuevo nivel de peligro había entrado en juego. Sida palideció, la arrogancia de antes desvaneciéndose. «Tú no deberías estar aquí».
respondió su voz quebrándose. ¿Cómo puedes vivir tan tranquila sabiendo lo que hiciste? Cada palabra del hombre resonaba con pura rabia. La tensión se cortó en pedazos. ¿Quién era este hombre? Las miradas se cruzaron confusas y aterrorizadas. Un susurro de inquietud pasó entre los presentes. Valeria, toda desafío, se plantó frente a él. ¿Quién eres?, preguntó con determinación. ¡Res! La atmósfera se rompió como cristal. Las revelaciones de Cida ahora podrían palidecer ante las verdades que este extraño estaba a punto de vomitar. Soy el padre de David y de Valeria. El silencio fue absoluto. Elsa sintió como si el mundo se le escapara de las manos. La madre y la hermana de David no solo compartían una historia, ahora eran parte de un triángulo lleno de secretos nunca revelados. La revelación resonó como un trueno en la sala, dejando a todos helados. Elsa encontró el nudo en su garganta. Si eso era cierto, por fin entendía el peso de las decisiones que había tomado. ¿Qué significa esto para David?, preguntó con eco de desesperación en su voz. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era un brillo oscuro, lleno de intenciones desconocidas. Todo está a punto de cambiar. Y no tienes idea de lo que realmente está en juego. El regreso del padre era solo el comienzo de una tormenta. Elsa sabía que las olas de este mar oscuro podían llevarse a todos por delante, y la pregunta que quedaba flotando en el aire era: ¿podrían salir vivos de esta o los secretos los ahogarían a todos? La atmósfera se volvió opresiva, el aire denso cargado de secretos y resistencia. Cida, con mirada desafiante, sostenía el peso emocional de la habitación, mientras todos la observaban expectantes. Y Elsa sintió que su estómago se retorcía con cada palabra que salía de los labios del hombre. Soy el padre de David y de Valeria. Su voz resonó como un eco en el silencio helado. Tú no puedes ser. Elsa titubeó, el corazón retumbándole en el pecho. La confusión se apoderó de ella mientras miraba a Cida, que balbuceaba palabras incoherentes, el color desvaneciéndose de su rostro. ¿Es cierto? La incredulidad tomó el control, sacudiendo la sala. Un murmullo recorrió a los presentes, cada uno atrapado entre el asombro y el miedo. Valeria, con el orgullo de una hermana que busca justicia, se plantó frente al hombre. ¿Por qué apareces ahora? ¿Qué quieres? Las luces de la sala parpadeaban, sus sombras danzando como si el lugar estuviera vivo, consciente del drama que se desataba. Quiero a mis hijos. Nunca dejé de buscarlos, respondió el hombre, su expresión seria, llena de una autoridad que hacía temblar el suelo. Me llamo Alberto y no voy a permitir que se queden con ustedes. Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y determinación. La tensión se hacía palpable, electrizante. Cida, desconcertada, finalmente recuperó la voz. No puedes hacer esto, Alberto. David y Valeria son parte de nuestra vida ahora. Mientras Cida intentaba mantener el control, su mundo se desmoronaba a su alrededor. Era una torre de naipes que caía, desnudando verdades que nunca debieron salir a la luz. Parte de su vida, después de lo que hiciste. El escándalo reverberaba en cada rincón de la mansión. Elsa, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones, se dio cuenta de que sus propias decisiones estaban ahora abiertas a juicio. ¿Quién eres tú realmente, Cida? Esto no es lo que pensábamos. Cida titubeaba, balbuceando en la búsqueda de una respuesta que la redimiera.
La habitación se llenó de murmullos, y todos contenían la respiración, como si temieran que cualquier sonido pudiera romper la frágil tensión. Elsa miró a David, que estaba en la esquina, observando con ojos grandes, llenos de confusión. «Esto no termina aquí», interrumpió Alberto, firme. «Tienen derecho a conocer la verdad sobre su pasado y también a decidir su futuro». La gravedad de sus palabras era como un peso en las cabezas de todos. No serán simples objetos de un juego entre adultos. Ellos son más que eso. Los murmullos se alzaron en la sala. Sentimientos de traición y dudas se mezclaban. «¿De qué hablas?», preguntó Marcelo, el rostro crispado por la tensión. «Solo están aquí para aprovecharse. ¿Por qué deberíamos creerles?». El silencio fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta principal, como un trueno que azotaba el espacio. Elsa se volvió hacia la entrada, y en un instante la puerta se abrió de golpe. Una figura conocida entró con furia, arrastrando consigo una tormenta de emociones. «¡Elsa!», gritó, su voz resonando como un grito de batalla. Era Patricia, una ex amiga y asesora financiera de Elsa, con una carpeta en la mano. «¡Necesitamos hablar! ¡Es una emergencia!». La mirada entre ambas tintineó como chispas de un fuego. Patricia había sido su apoyo incondicional, pero hoy su urgencia parecía estar ligada a una revelación devastadora. Patricia se adelantó, la tensión acumulándose entre todos. «Elsa, lo que estoy a punto de decirte cambiará todo», exclamó, respirando con dificultad. «La verdadera razón por la que Sida dejó a los niños no solo fue pobreza, es mucho más oscuro». Elsa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», susurró, un nudo formándose en su garganta, mientras la sala se llenaba de murmullos y tias de tensión. Los corazones de todos palpitaban como un solo tambor. Sida ocultó un secreto. Los niños están conectados a una historia de mafia, y tú estás involucrada sin saberlo. Las palabras de Patricia fueron como un rayo en medio de la tormenta. Un grito sordo retumbó en la habitación. El tiempo se detuvo. Elsa sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Qué significaba eso para David y Valeria? En su mente se dibujaban imágenes más oscuras, caminos que jamás pensó encontrar. Mientras las miradas se volvían hacia Sida, ahora totalmente expuesta, todo lo que creía saber se convertía en cenizas. Un miedo helado recorrió su ser. Las preguntas quedaban flotando en el aire. ¿Cómo había podido caer en esta red de mentiras? Y lo más inquietante, ¿qué más había escondido? La noche apenas comenzaba y la verdad tal vez era un monstruo que todos habían alimentado sin darse cuenta. La atmósfera se volvió opresiva, el aire denso cargado de secretos y resistencia. Sida, con mirada desafiante, sostenía el peso emocional de la habitación, mientras todos la observaban, expectantes. Elsa sintió que su estómago se retorcía con cada palabra que salía de los labios del hombre. «Soy el padre de David y de Valeria». Su voz resonó como un eco en el silencio helado. Tú no puedes ser». Elsa titubeó, el corazón retumbándole en el pecho. La confusión se apoderó de ella, mientras miraba a Sida, que balbuceaba palabras incoherentes, el color desvaneciéndose de su rostro. «¡Es cierto!». La incredulidad tomó el control, sacudiendo la sala. Un murmullo recorrió a los presentes, cada uno atrapado entre el asombro y el miedo. Valeria
Con el orgullo de una hermana que busca justicia, se plantó frente al hombre. «Ah, ¿por qué apareces ahora? ¿Qué quieres?» Las luces de la sala parpadeaban, sus sombras danzando como si el lugar estuviera vivo, consciente del drama que se desataba. «Quiero a mis hijos. Nunca dejé de buscarlos», respondió el hombre. Su expresión seria, llena de una autoridad que hacía temblar el suelo. «Me llamo Alberto y no voy a permitir que se queden con ustedes». Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y determinación. La tensión se hacía palpable, electrizante. Sida, desconcertada, finalmente recuperó la voz. «No puedes hacer esto, Alberto. David y Valeria son parte de nuestra vida ahora». Mientras Sida intentaba mantener el control, su mundo se desmoronaba a su alrededor. Era una torre de naipes que caía, desnudando verdades que nunca debieron salir a la luz. Parte de su vida, después de lo que hiciste, el escándalo reverberaba en cada rincón de la mansión. Elsa, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones, se dio cuenta de que sus propias decisiones estaban ahora abiertas a juicio. ¿Quién eres tú realmente, Sida? Esto no es lo que pensábamos. ¿Yo? Sida titubeaba, balbuceando en la búsqueda de una respuesta que la redimiera. La habitación se llenó de murmullos, y todos contenían la respiración, como si temieran que cualquier sonido pudiera romper la frágil tensión. Elsa miró a David, que estaba en la esquina, observando con ojos grandes llenos de confusión. «Esto no termina aquí», interrumpió Alberto, firme. «Tienen derecho a conocer la verdad sobre su pasado y también a decidir su futuro». La gravedad de sus palabras era como un peso en las cabezas de todos. No serán simples objetos de un juego entre adultos. Ellos son más que eso. Los murmullos se alzaron en la sala. Sentimientos de traición y dudas se mezclaban. «¿De qué hablas?», preguntó Marcelo, el rostro crispado por la tensión. «Solo están aquí para aprovecharse. ¿Por qué deberíamos creerles?» «Oh». El silencio fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta principal, como un trueno que azotaba el espacio. Elsa se volvió hacia la entrada y en un instante la puerta se abrió de golpe. Una figura conocida entró con furia, arrastrando consigo una tormenta de emociones. «¡Elsa!», gritó, su voz resonando como un grito de batalla. Era Patricia, una ex amiga y asesora financiera de Elsa, con una carpeta en la mano. «Necesitamos hablar. ¡Es una emergencia!». La mirada entre ambas tintineó como chispas de un fuego. Patricia había sido su apoyo incondicional, pero hoy su urgencia parecía estar ligada a una revelación devastadora. Patricia se adelantó, tensión acumulándose entre todos. «Elsa, lo que estoy a punto de decirte cambiará todo», exclamó, respirando con dificultad. La verdadera razón por la que Sida dejó a los niños no solo fue pobreza, es mucho más oscuro. Elsa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», susurró, un nudo formándose en su garganta, mientras la sala se llenaba de murmullos y guías de tensión. Los corazones de todos palpitaban como un solo tambor. «Sida ocultó un secreto. Los niños están conectados a una historia de mafia, y tú estás involucrada sin saberlo». Las palabras de Patricia fueron como un rayo en medio de la tormenta. Un grito sordo retumbó en la habitación. El tiempo se detuvo. Elsa sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Qué significaba eso para David y Valeria? En su mente se dibujaban imágenes más oscuras, caminos que jamás pensó encontrar. Mientras las miradas se volvían hacia Sida,
Ahora totalmente expuesta, todo lo que creía saber se convertía en cenizas. No solo eso, continuó Patricia, sus ojos llenos de lágrimas. Sida no es solo la madre de David y Valeria. Ella es parte de la organización que los persigue. Los dejaron en la calle para protegerlos de su pasado. Pero alguien ha estado buscando y ha llegado. Las voces se apagaron. La sala era un mar de desasosiego. Elsa se encontró paralizada. La imagen de Sida como madre solidaria se desmoronó ante sus ojos. No, no puedes estar diciendo eso. Su voz se quebró. Los secretos siempre tienen un precio, Elsa, dijo Patricia, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No sé cuánto tiempo nos queda antes de que todo se desmorone. Elsa sintió el frío recorrer su espalda. ¿Qué vamos a hacer? La angustia se apoderó de ella mientras miraba a David. Fue entonces cuando un estruendo retumbó en la puerta, haciéndola temblar. Un ominoso crujido. Una sombra atravesó el umbral. Era la advertencia que tanto temía. Sida se giró, pálida y con la respiración entrecortada. No, ellos no deben encontrarse aquí. Pero ya era demasiado tarde. Las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad las envolvió. Un grito desgarrador resonó en la distancia. Elsa entreabrió los ojos en la penumbra, la incertidumbre llenando su corazón. ¿Qué había desatado? El eco de un pasado oscuro venía a cobrar su precio. ¿Podrían todos salir de ahí vivos? ¿Quién llegaría realmente para enfrentarlos en la oscuridad? La oscuridad envolvía la habitación y el aire estaba cargado de tensión. Sida, con la palidez pintada en su rostro, se encorvó, como si el peso de sus secretos la aplastara. Los murmullos opresivos se detuvieron de golpe, y todos los ojos se dirigieron a la figura que había entrado de manera abrupta. El hombre que se presentó como Alberto no solo era un extraño, era la encarnación de un pasado que amenazaba con destruirlo todo. Elsa sintió que se le cortaba la respiración. Todo a su alrededor giraba y las luces seguían parpadeando como si intentaran advertirles de que estaban al borde de un abismo. ¿Quién eres tú realmente? La voz de Sida temblaba y la incredulidad llenaba cada sílaba. Te dije, soy su padre, repitió Alberto, cada palabra resonando con autoridad. He regresado para recuperar a mis hijos. No son tus hijos, gritó Valeria, el deseo de proteger a David quemándole en cada fibra. ¿Cómo te atreves a aparecer y reclamar algo que no te pertenece? Su tono era desafiante, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. Elsa, paralizada, miró a David. Él parecía confuso, perdido entre la tormenta que lo rodeaba. Entonces, un estruendo retumbó en la puerta. Sida, de repente, se puso en pie. Su cuerpo emanaba una energía frenética. «¡Los has traído aquí! ¡Esta no es tu pelea!», gritó Alberto, el pánico visible en su mirada. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió violentamente y un grupo de hombres armados irrumpe en la habitación. Sus rostros en sombras, pero la intención clara. Elsa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Déjenlos en paz!», gritó, su voz desbordando desesperación. «¡Kida!». Uno de los hombres rugió, señalándola. «¿Dónde están los documentos? No me hagas perder más tiempo». Su tono overwhelming. Mientras los hombres avanzaban, la confusión se transformó en terror, y Elsa sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sida dio un paso atrás, sus ojos ampliándose de horror. «No sé de qué hablas», balbuceó, pero la duda en su voz era inconfundible. «No tengo nada».
La negación era débil y la verdad comenzaba a emerger como un monstruo de las sombras. Valeria, al ver la tensión, gritó: «David, ven aquí». Ella intentó protegerlo, pero fue demasiado tarde. Uno de los hombres se abalanzó, atrapándolo del brazo. David gritó, su pequeña voz resonando en el caos: «¡Abuela, ayúdame!». Elsa reaccionó al instante, un nudo en la garganta y la adrenalina alimentando su supervivencia. Se interpuso, gritando con toda su fuerza: «¡Suéltalo!». Mientras se lanzaba hacia él, un destello de luz iluminó el rostro de uno de los hombres. Era uno que había conocido de la vida anterior de Sida, y de alguna manera el retazo de recuerdos la atravesó como una lanza. «Sida, debes entregarlo. Sabes lo que has hecho», dijo el hombre, sus ojos llenos de algo que Elsa no comprendía. «No puedo. Ellos son mis hijos». La desesperación de Sida la hizo temblar, y por un momento pareció vulnerable, despojada de su fachada. Fue entonces cuando un impacto monumental estalló en la habitación. Las luces volvieron a parpadear, y un grito desgarrador resonó. «¡Mamá!». Una mujer apareció, con la expresión enardecida y el rostro bañado en lágrimas. «¡Socorro, mamá! ¡Daphne no puede quedarse con ellos!». Todos giraron a mirar a la nueva figura. Elsa sintió que el mundo se desvanecía. La mujer, ahora de pie frente a ellos, resultó ser la madre de Sida, y sus ojos reflejaban un profundo dolor y rencor. «Lo que tú hiciste, Sida, dejar a los niños y volver a mi vida». Su voz cortaba el aire como un cuchillo, revelando una historia llena de traiciones. Sida, visiblemente afectada, se deslizó hacia atrás, cubierta de terror. «¿Cómo llegaste aquí?». La revelación fue como un relámpago. ¿Qué más se escondía detrás de esta historia? Elsa sintió que todo lo que creía conocer se esfumaba mientras la verdad punzante empezaba a salir a la luz. «Vamos a resolver esto de una vez por todas», rugió Alberto. Nadie se atrevía a moverse mientras las historias se entrelazaban, y todo parecía apuntar a un caos sin antecedentes. ¿Podría la familia sobrevivir a esta tormenta de secretos? ¿Y qué pasaría con David y Valeria en medio de todo esto? La atmósfera estaba cargada de una incertidumbre opresiva. La mente de Elsa giraba, absorbiendo cada revelación. En la penumbra la pregunta seguía rompiendo el aire. ¿Quién estaba realmente en control? ¿Y qué pasaría cuando todas las verdades finalmente llegaran a la superficie? La oscuridad envolvía la habitación y el aire estaba cargado de tensión. Sida, con la palidez pintada en su rostro, se encorvó, como si el peso de sus secretos la aplastara. Los murmullos opresivos se detuvieron de golpe, y todos los ojos se dirigieron a la figura que había entrado de manera abrupta. El hombre que se presentó como Alberto no solo era un extraño, era la encarnación de un pasado que amenazaba con destruirlo todo. Elsa sintió que se le cortaba la respiración. Todo a su alrededor giraba, y las luces seguían parpadeando como si intentaran advertirles de que estaban al borde. «¿Quién eres tú, realmente?». La voz de Sida temblaba, y la incredulidad llenaba cada sílaba. «Te dije, soy su padre», repitió Alberto, cada palabra resonando con autoridad. «He regresado para recuperar a mis hijos». «No son tus hijos», gritó Valeria, el deseo de proteger a David quemándole en cada fibra. «¿Cómo te atreves a aparecer y reclamar algo que no te pertenece?». Su tono era desafiante, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. Elsa, paralizada, miró a David.
Él parecía confuso, perdido entre la tormenta que lo rodeaba. Entonces un estruendo retumbó en la puerta. Sida, de repente, se puso en pie. Su cuerpo emanaba una energía frenética. «¡Los has traído aquí! Esta no es tu pelea», gritó Alberto, el pánico visible en su mirada. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió violentamente y un grupo de hombres armados irrumpe en la habitación. Sus rostros en sombras, pero la intención clara. Elsa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Déjenlos en paz!», gritó, su voz desbordando desesperación. «¡Kaida!», uno de los hombres rugió, señalándola. «¿Dónde están los documentos? No me hagas perder más tiempo». Su tono era amenazante. Mientras los hombres avanzaban, la confusión se transformó en terror y Elsa sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sida dio un paso atrás, sus ojos ampliándose de horror. «No sé de qué hablas», balbuceó, pero la duda en su voz era inconfundible. «No tengo nada». La negación era débil y la verdad comenzaba a emerger como un monstruo de las sombras. Valeria, al ver la tensión, gritó: «David, ven aquí». Ella intentó protegerlo, pero fue demasiado tarde. Uno de los hombres se abalanzó, atrapándolo del brazo. David gritó, su pequeña voz resonando en el caos: «¡Abuela, ayúdame!». Elsa reaccionó al instante, un nudo en la garganta y la adrenalina alimentando su supervivencia. Se interpuso gritando con toda su fuerza: «¡Suéltalo!». Mientras se lanzaba hacia él, un destello de luz iluminó el rostro de uno de los hombres. Era uno que había conocido de la vida anterior de Sida, y de alguna manera el retazo de recuerdos la atravesó como una lanza. «Sida, debes entregarlo. Sabes lo que has hecho», dijo el hombre, sus ojos llenos de algo que Elsa no comprendía. «No puedo. Ellos son mis hijos». La desesperación de Sida la hizo temblar y por un momento pareció vulnerable, despojada de su fachada. Fue entonces cuando un impacto monumental estalló en la habitación. Las luces volvieron a parpadear y un grito desgarrador resonó. «¡Mamá!». Una mujer apareció, con la expresión enardecida y el rostro bañado en lágrimas. «¡Socorro!». «¡Mamá! Daphne no puede quedarse con ellos». Todos giraron a mirar a la nueva figura. Elsa sintió que el mundo se desvanecía. La mujer, ahora de pie frente a ellos, resultó ser la madre de Sida, y sus ojos reflejaban un profundo dolor. «Lo que tú hiciste, Sida, dejar a los niños y volver a mi vida». Su voz cortaba el aire como un cuchillo, revelando una historia llena de traiciones. Sida, visiblemente afectada, se deslizó hacia atrás, cubierta de terror. «¿Cómo llegaste aquí?». La revelación fue como un relámpago. ¿Qué más se escondía detrás de esta historia? Elsa sintió que todo lo que creía conocer se esfumaba, mientras la verdad punzante empezaba a salir a la luz. «Vamos a resolver esto de una vez por todas», rugió Alberto. Nadie se atrevía a moverse mientras las historias se entrelazaban, y todo parecía apuntar a un caos sin antecedentes. ¿Podía la familia sobrevivir a esta tormenta de secretos? ¿Y qué pasaría con David y Valeria en medio de todo esto? Pero entonces, un espectáculo aún más impactante. Un brillo repentino iluminó la sala. Todos se giraron, y justo cuando pensaban que no podían recibir más sorpresas, un objeto metálico salió de la mochila de uno de los hombres armados. Era un viejo dispositivo que zumbaba y brillaba intensamente. «¡Es una trampa!», gritó uno de ellos.
Pero era demasiado tarde. El aparato emitió una explosión de luz y sonido. La habitación se llenó de caos. Elsa, el corazón latiéndole con fuerza, sintió como el mundo daba vueltas y la conciencia se desvanecía. Las sombras se fundieron en el estruendo y con cada segundo la realidad se distorsionaba. El eco de sus pensamientos se desvaneció, mientras que figuras conocidas y desconocidas se entrelazaban en el desorden. Entonces, un destello iluminó su memoria. Un rostro, una voz, algo que la unía a todos ahí presente. Una conexión de la que nunca había sido consciente. La mente de Elsa luchaba por aferrarse a esa imagen, pero se esfumaba entre el pánico. ¡Oh! ¡Gritó! ¡Valeria! Pero su voz se ahogaba en el caos. Lo último que vio fue a Sida con el rostro desencajado y a Alberto que luchaba para mantener la calma frente a la tormenta. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el mundo se desvaneció en la oscuridad. Cuando la luz se apagó por completo, una nueva realidad comenzó a tomar forma, una en la que todas las lealtades se pondrían a prueba y todo lo que creían conocer caería de rodillas ante la verdad. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían encontrar su camino de regreso a la luz o se perderían para siempre en un laberinto de traiciones y secretos devastadores? La oscuridad envolvía la habitación y el aire estaba cargado de tensión. Sida, con la palidez pintada en su rostro, se encorvó como si el peso de sus secretos la aplastara. Los murmullos opresivos se detuvieron de golpe y todos los ojos se dirigieron a la figura que había irrumpido de manera abrupta. Alberto, el hombre que. Todo a su alrededor giraba y las luces seguían parpadeando como si intentaran advertirles de que estaban al borde de un abismo. ¿Quién eres tú realmente? La voz de Sida temblaba y la incredulidad llenaba cada sílaba. Te dije, soy su padre, repitió Alberto, cada palabra resonando con autoridad. He regresado para recuperar a mis hijos. No son tus hijos, gritó Valeria. El deseo de proteger a David quemándole en cada fibra. ¿Cómo te atreves a aparecer y reclamar algo que no te pertenece? Su tono era desafiante, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. Elsa, paralizada, miró a David. Él parecía confuso, perdido entre la tormenta que lo rodeaba. De repente, un estallido sordo sacudió la habitación. Todo se congeló. Con el tiempo detenido en su fragor, varias sombras se abalanzaron desde la entrada, y una figura femenina apareció entre la penumbra. La mujer que irrumpió en la escena tenía el pelo rizado, un brillo feroz en sus ojos. «¡Detente, Alberto!», gritó, y el eco de su voz provocó un escalofrío en Elsa. «Esto no es lo que parece. Cielo, ¿qué haces aquí?». Alberto la miró, su voz un susurro temeroso, lleno de preocupación. Elsa observó el rostro de la mujer. Una mezcla de furia y dolor. Un duelo que intensificaba la atmósfera. «Soy la madre de Valeria y David. No soy una simple madre. Soy su madre». La revelación golpeó como un rayo. Elsa sintió que el aire se llenaba de astillas. Sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad recorriendo su cuerpo. No, no puede ser. Las palabras de Sida se marchitaron, su rostro transformándose en horror. La madre de Valeria y David, una mujer en la que nunca había pensado, ahora se alzaba como un espectro del pasado. ¿Qué significa esto? Elsa apenas podía formular la pregunta, la confusión detrás de su mirada. La sala, antes cargada de indignación, ahora temblaba bajo el peso de nuevos secretos, de antiguos rencores resurgiendo. Sida temblando retrocedió. «Nunca debiste volver», murmuró,
los ojos empañándose. Una guerra silenciosa estalló entre ellas, un campo de batalla emocional que laceraba la tensión entre las dos mujeres. Valeria observaba, estupefacta. ¿Qué significa esto para nosotros?, cuestionó, angustiada. Las palabras de la mujer reverberaban en su mente como un eco de tragedia. «Ahora tengo que decirles a los niños», continuó la mujer, su voz llena de dolor. «Durante años los mantuve en secreto para protegerlos. Sabía que la mafia nunca se detendría hasta encontrarlos». La agencia de ese dolor caló hondo en Elsa. Sus latidos resonaban como tambores de guerra. «Silencio. El mundo no debe conocer la verdad», interrumpió Alberto, intentando recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. Las redes de sus vidas comenzaban a enredarse, y el caos se asomaba en cada rincón. «Uno de ustedes pagará por esto», dijo la mujer, su voz ahora con un eco apremiante. Con un movimiento rápido sacó un teléfono de su bolso, abrumada por la urgencia. «La única manera de salvarlos es desterrar el pasado». Elsa sintió el nudo en su garganta, el miedo que se apoderaba de ella. «¿Qué estás diciendo?», musitó. El aire frío de la habitación se volvió denso y el inevitable impacto comenzó a retumbar en sus corazones. La mujer, con preocupación plateando su rostro, miró a Elsa sin temor. «Alberto, tienes que admitirlo. Lo que hiciste fue imperdonable. Los niños no son solo tus hijos, son un legado, una verdad». La declaración finalizó en un grito. El grito resonó en cada rincón, incluso en el fondo de la mente de Elsa, poniendo todo en perspectiva. Se vio asaltada por visiones de un pasado doloroso. ¿Qué secretos traspasaban el tiempo? En ese momento, una sombra se alzó en su interior. «Lucharé por ellos, pero ten cuidado, porque esto puede costarte más de lo que imaginas». Las palabras flotaron en el aire, reverberando como un eco, y la pregunta quedó suspendida. ¿Quién era realmente la madre de Valeria y David? ¿Podría la verdad salvarlos? ¿O sería su perdición? Mientras las miradas se volvían hacia ella, Elsa sabía que una nueva tormenta se aproximaba, una que podría arrastrar a todos al abismo. La habitación retumbaba con el eco de la revelación, pero en medio del caos, una chispa de determinación surgió en Elsa. Los secretos de Cida, la llegada de Alberto y la madre de Valeria se entrelazaban, y la atmósfera era un hervidero de emociones. Elsa sintió que el peso de todo lo que había pasado la aplastaba, pero en ese momento su amor por «No más mentiras. Es hora de que la verdad salga a la luz». Cada palabra era una lucha, rompiendo las cadenas del miedo que la mantenían cautiva. Alberto la miró, sorprendido pero intrigado. «¿Qué sabes tú de la verdad, Elsa?». Su tono desafiaba, pero los ojos de Elsa ardían con fuego. «Sé que David y Valeria son más que solo un legado. Son seres humanos que merecen amor y un hogar». «¡Silencio!», rugió Cida, pero su voz temblaba, su rostro balbuceando entre la furia y la desolación. «No puedes simplemente arrebatarme a mis hijos». «No voy a arrebatarles nada», replicó Elsa. «Solo quiero que se encuentren a salvo. Pero deben decidir». «No puedes seguir ocultándoles su historia». En ese instante algo cambió en la habitación. Las miradas de Valeria y David, confundidos pero esperanzados, encontraron a Elsa. «Queremos saber lo que pasó», dijo Valeria, su voz firme y clara. «No queremos vivir con mentiras». Las palabras resonaron como un eco de verdad que reavivaba el fuego en los corazones de todos. Alberto se pasó la mano por el cabello, abatido. «Tienes razón. La mafia, la traición. Todo ha sido un fuego de sombras.
Nunca quise asustarlos, pero la verdad es peligrosa. La tensión aumentó, casi palpable. Sida miró a Alberto, su propio miedo reflejándose en sus ojos. Puede que tengas razón, pero yo fui quien intentó mantenerlos a salvo. Hice lo que creí mejor. Su voz se desvaneció en un murmullo de desesperación. «Podemos enfrentarnos juntos», sugirió Alberto, su mirada divagando entre los dos grupos. «Pero necesitamos ser honestos y, sobre todo, proteger a los niños». Elsa respiró profundamente. Esta era su oportunidad. Si hay un camino hacia adelante, debe ser abierto y honesto. David, Valeria, son libres de elegir a quien quieren en sus vidas. Pero sepan esto, siempre los amaré. Su voz tembló y las lágrimas comenzaron a caer, pero abrió su corazón, su vulnerabilidad brillando con una claridad renovada. En un rincón de la habitación, David tomó la mano de Valeria, y así, juntos, dieron un paso hacia adelante. «Queremos conocer la verdad», afirmó David, con una convicción que resonó en los corazones de los adultos presentes. «No necesitamos secretos, solo amor». «Entonces hagámoslo», afirmó Fida, luciendo más serena. «Hablemos, comencemos desde el principio». El acuerdo entusiasmó a todos. Una mezcla de esperanza y miedo. Pero la posibilidad de un futuro donde ningún secreto los separara ya era un comienzo. Mientras la luz de la tarde se deslizaba a través de las ventanas, el grupo se unió en una improvisada reunión familiar. Cada uno de ellos, desde Alberto hasta la madre recién decida, encontró su lugar en la conversación, construyendo puentes donde antes solo había muros. Pero en el aire flotaba una inquietud. La mafia no se detendría, y el tiempo se había agotado. Mientras las palabras se compartían y las verdades se desenterraban, una sombra acechaba en la cercanía. ¿Serían capaces de hacer frente a sus demonios juntos? ¿O el pasado los alcanzaría antes de que pudieran hallar la paz? Que en ese tiempo suspendido, la habitación resplandecía con nuevos comienzos. Contra viento y marea, la familia renacería. Pero en el fondo siempre existiría la pregunta: ¿quién vendría a reclamar lo que creían que era suyo? Y tú, querido lector, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es vital para nosotros. Comparte esta historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final revelador. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.